Hola a todos, yo soy Anaís, esto es Bake or Die y tal y como veis por el título del vídeo y por la portada, hoy os traigo el favoritos y decepciones del mes de abril de 2024 y como veis pues os lo traigo un poco tarde, no porque yo haya querido, realmente lo quería subir la semana pasada, pero no sé si me notáis la voz, como la tengo. La verdad es que me pillé un trancazo digno de ser recordado, o sea, no tenía nada de voz, una voz horrible, tenía la garganta fatal. Estoy ahora en el proceso de evacuar toda la mucosidad, pero por lo menos ahora ya puedo hablar sin atragantarme porque es que tenía la garganta súper seca e irritada, así que pues no me quedó más remedio que aplazar la grabación de este vídeo porque es un vídeo de charlar básicamente y me iba a ahogar y tampoco iba a ser auditivamente agradable para vosotros. Creo que ahora mismo tampoco está siendo muy agradable mi voz, pero por lo menos es tolerable. Así que nada, pues os doy la bienvenida a una nueva entrega del favoritos y decepciones. Yo diría... Estoy viendo aquí que tengo 8 cosas apuntadas. He ido a revisar tanto en el iPhone como en el iPad, pero es que me da la sensación, y esto me da muchísima rabia, de que me falta algo. Me falta algo porque estoy segura de que hemos visto algo más, pero no sé si a vosotros os sucede. A mí lo que me pasa es que si vemos algo en la tele de la casa de campo, luego no me sale en el iPad o en el iPhone. Encima si utilizamos diferentes sesiones, porque a veces entra Gabri con su sesión, a veces entro yo a Netflix o a HBO o lo que sea, y luego en el teléfono no me sale. Entonces o enciendo la tele o no lo veo. Y claro, ahora estoy en Barcelona, con lo cual un follón. Yo diría que me falta algo, pero bueno, como he visto que 8 cosas daban para hacer el favoritos, digo, bueno, pues tiramos para adelante y si me dejo algo ya os lo comento en el siguiente. Así que vamos a empezar por lo que yo diría que ha sido lo más visto, puede ser en general. Yo he visto que muchas de vosotras también lo estabais viendo, me lo comentabais en el blog anterior, que lo dije, que lo habíamos empezado a ver, también algunas me habéis escrito por Instagram y estoy hablando concretamente del caso Asunta, de la serie en Netflix protagonizada por Candela Peña y Tristan Ulloa, que nos cuenta el caso de esta niña, de Asunta, una niña gallega, bueno, de origen chino, pero que la habían adoptado una pareja de Galicia. Y que bueno, pues esto ya sabéis que no acabó muy bien, fue un caso bastante mediático en España, aunque debo deciros que nosotros no habíamos seguido este caso y es algo bastante increíble porque ya sabéis que Gabri y yo somos bastante seguidores del tema true crime, de todo lo que son documentales sobre crímenes, asesinatos y cosas de este tipo. Entonces es extraño que nosotros no hubiésemos seguido esto, pero es que lo cierto es que cuando en su momento se hizo tan mediático, a mí me dio como muy mal rollo. Todo el tema de las escuchas, las fotos que salían de la niña y tal, y no sé por qué fue. Quizás fue porque yo creo que por años, yo creo que debía ser... Ahora no estoy segura, pero yo creo que es o bien porque estaba embarazada o bien porque acababa de tener a una de las niñas y como que no estaba yo en el mood de seguir ese tipo de caso. Entonces, por lo que sea, nunca hasta ahora lo habíamos visto y cuando vimos que iba a salir la serie le dije a Gabri, ¿qué te parece si en vez de ver el documental vemos primero la serie y lo hacemos al revés? Porque normalmente, como nosotros ya hemos visto los documentales, cuando sacan una serie de algún caso de este tipo, pues ya sabemos lo que ha sucedido. Entonces, como no teníamos en la memoria tampoco datos muy relevantes y tal, pues para nosotros fue completamente sorpresa. Entonces la serie nos enganchó muchísimo, os la tengo que recomendar un montón. Se llama El caso Asunta, la tenéis en Netflix, creo recordar, si no me equivoco, que eran 6 u 8 capítulos de 1 hora aproximadamente, 45 minutos, 1 hora, y la verdad es que te deja todo el rato queriendo ver el siguiente. Es una serie súper bien hecha que además a posteriori hemos visto también el documental y es que es
tal cual. Sí que es cierto que algunos de los personajes, por ejemplo, han dramatizado un poco algunos personajes, como es lógico, como por ejemplo el del juez instructor, el de los agentes de policía, pues añaden un poco una trama más personal y dramática para darle más humanidad al personaje, que obviamente pues en la vida real el tema de la pareja de la policía, lo que les sucede a ellos personalmente, pues esto no tiene ninguna trascendencia, ni nos importa, ni sale en el documental. Pero claro, para hacer una serie tienes que formar un poco el personaje y que puedas empatizar y bueno, es diferente, ¿no? Porque al final no deja de ser ficción, aunque esté basado en un hecho real. Entonces todo lo que es el tema del caso, de cómo sucedieron, de cómo fue transcurriendo todo, eso es clavado, o sea, clavado a lo que sucedió en la vida real, más allá de lo que luego hayan dramatizado algunos personajes. Entonces nos sorprendió muchísimo porque de verdad, o sea, era una cosa, nos la pimplamos en un día, básicamente. Tuvimos la suerte de que las niñas habían estado el día anterior, porque la vimos un fin de semana, habían estado sin parar, porque había sido el cumpleaños de Lily y estaban agotadísimas. Total, que el sábado se quedaron, aquello que prácticamente parecía que no existían, o sea, estaban en su habitación viendo una peli, jugando a los Legos y no decían ni mu. Y aprovechamos y empezamos a verla después de comer y luego ya por la noche y de madrugada nos la terminamos porque de verdad está fantástica. O sea, no puedes quitar la vista de la pantalla, las actuaciones de todos, en general, pero la de Candela Peña es impresionante. Y la de Tristán Ulloa también, la del juez instructor también. O sea, realmente nos ha gustado muchísimo la serie. ¿Te los crees? O sea, ¿realmente crees que estás viendo la historia real? Es alucinante, o sea, el papel de ella es una cosa y además es que han ido a rodarlo en el mismo sitio donde sucedieron los hechos y es que tal cual es ahí. Bastante increíble, así que os la recomiendo muchísimo. Y en la misma plataforma, en Netflix, tenéis también el caso Asunta, Operación Nenúfar, que esto sería el documental, ¿vale? El documental en el cual se ha basado la serie. La serie, de hecho, y el documental son de la misma productora, así que fácilmente veréis que son bastante paralelos, o sea, lo que veis en el documental se ve luego dramatizado en la serie y es que es igualito, igualito. Entonces, del documental deciros que nos ha gustado mucho, a excepción del último capítulo. Creo que era un documental, si no recuerdo mal, de 4 o 5 entregas, o sea, eran, es que ahora no me acuerdo de memoria, pero creo que eran 4 o 5, diría que eran 4. Entonces el último para mí sobra absolutamente y de hecho hasta nos enfadó y no entendimos qué pintaba el último episodio del documental, porque encuentras un documental que está muy bien narrada la historia, con bastantes imágenes reales, de hecho incluso hablan con la madre de Asunta, ella les hace entrega, bueno, a través de ella consiguen que les hagan entrega de las llaves tanto de la casa como del piso, entran a esas viviendas, o sea, un documental súper completo en el que se narra súper bien toda la historia y de repente, además es que era muy curioso porque al final de cada capítulo te iban haciendo como un preview de un adelanto de lo que iba a suceder en el siguiente episodio del documental y en el penúltimo te ponían ya un poco como todo lo que había estado sucediendo con la madre en la prisión y tal, y decías, vale, esta parte también es interesante, a ver qué le pasó y todo esto, y cuando llegas al último episodio, de repente te ves ahí que hay un grupo de estudiantes de una universidad que van a hacer ver que son jurado en este caso y están deliberando. Y dices, a mí esto sinceramente, o sea, con todo desde el respeto lo digo y tal, pero me pareció un relleno aquello de decir, oye,
vamos a estirar esto más para poder meterle otro capitulillo, a ver qué nos inventamos. Me pareció totalmente absurdo, que sobraba, o sea, no entendí muy bien. De hecho, le dije a Gabri, yo no sé si estos son los típicos críos de universidad privada, que serán los hijos de alguno de la productora y han dicho, vamos a sacar a los niños en el documental. Te lo juro que me dio esa sensación. Esto no lo estoy afirmando, digo que esa es la sensación que me dio por cómo estaba grabado y cómo eran... Bueno, no sé, no quiero ahora aquí yo, ¿sabes? Pero que me sobraba, o sea, no entiendo, porque además no tenía, o sea, no seguía el hilo conductor del resto de episodios del documental. Esto me decepcionó, la verdad es que eso fue una pequeña decepción dentro de un favorito, porque el documental estaba muy interesante, estaba bien hecho y no entendí cómo lo cerraban de esa manera, que al final como que acababas de mal humor. O sea, me pareció que sobraba absolutamente. Pero bueno, el resto del documental sí que es cierto que es muy interesante, así que si queréis empaparos un poco del tema, pues tenéis tanto la serie como el documental. Si queréis enteraros de la historia con la serie, la tenéis. O sea, realmente es bastante... Es que no sé, es tal cual. Entonces, si no os apetece ver el documental, con que veáis la serie vais a conocer el caso. Y luego ya, para cerrar un poco este tema, opiniones personales. Si queréis dejar vuestras opiniones en comentarios, recordad siempre con respeto. Al final esto es un tema bastante sensible pero me encantará leeros, pero sobre todo pues cuidando un poco las formas, en este caso más especialmente. Yo creo que ambos, por si a alguien le interesa mi opinión, que no tiene por qué interesarle a nadie, pero ya que estoy hablando del tema la doy, tanto Gabri y yo coincidimos en que creemos que ambos son culpables. Evidentemente ante la ley lo son porque fueron condenados, pero nuestra percepción después de verlo todo es que efectivamente son culpables. O sea... a mí me cuadra absolutamente todo. Además es que más allá del móvil o de cuáles fueron los motivos que había detrás y todo esto, es que no le veo otra explicación. O sea, no tiene ningún tipo de sentido cualquier otra explicación. O sea, yo no le encuentro más respuesta que esa. Y luego, sobre todo, para mí fueron el tema de las escuchas. Para el tema de las escuchas sí que os recomiendo el documental, porque en la serie las plasmaron muy bien, pero no están todas. O sea, hicieron como que sacaron las principales y las más interesantes, pero en el documental hay más escuchas y a mí había algunas que no pusieron en la serie que me parecieron bastante alucinantes. Yo creo que esas no las pusieron quizás para poder mantener un poco en vilo al espectador, de decir, ¿son culpables o no son culpables? Para mí, con todas las escuchas del documental, quedan absolutamente retratados. Entonces, bueno, ahí lo dejo, ya me diréis qué opináis vosotros. Y bueno, vamos ahora con una decepción totalísima. O sea, creo que hacía tiempo que no veía algo tan malo. O sea, de verdad, me pareció horrible, que aguanté 15 minutos, no os digo más. Ha habido unos días que, de hecho, no sé por qué, a principios, como a finales de abril, principios de mayo, de repente no encontrábamos nada que ver en ninguna plataforma. O sea, no había manera, o sea, no nos llamaba nada, no había casi novedades. O sea, estábamos en plan, joder, tío, o sea, es que no sé qué ver. Y entonces me salió de repente recomendado en Netflix, aquello que a veces me envían mensajes de, oye Anaís, creemos que te gustaría esto, y me recomendaron una película, creo que era película, sí, era una película, que se llama Fabricante de Lágrimas, que luego vi al entrar que es italiana, y debo deciros que es malísima, o por lo menos los 15 minutos que yo vi no aguanté. O sea, me pareció de verdad una cosa ridícula. O sea, va sobre una niña que tiene un accidente de coche con sus padres fallecen, la llevan de repente a un orfanato que además esto es en la actualidad, me refiero, cuando la niña es pequeña obviamente no es en la actualidad, es más en el pasado, pero me refiero más o menos de nuestra generación, ¿vale? Que no es como para que pienses que puede suceder eso en Italia, o por lo menos creo yo. Bueno, pues la llevan a un orfanato que
en ese orfanato solo hay una persona, o sea, una persona a cargo de todos los niños, que esa mujer se dedica como a maltratarles a todos, les atan a las camas, les encierran en una especie de mazmorra a los niños cuando no hacen lo que ella quiere y tal, y luego pues van viniendo padres ahí y les hacen como un desfile a ver a cuál adopto, cuál no. No sé, me pareció que era un poco... no tenía mucho sentido. Entonces al final a la niña la acaban adoptando, pero la adoptan también con otro crío que también está en el orfanato, que además es como que están medio enamorados, hay ahí como una tensión sexual entre ellos y tal, ya cuando son adolescentes, pues no hay tensión sexual obviamente cuando son niños. Entonces la serie básicamente va sobre ese tira, bueno, la serie no, la película, va sobre ese tira y afloja entre estos dos críos adolescentes que sinceramente me pareció que rozaba la ridiculez. Yo no sé si alguna habéis visto la película, decídmelo en comentarios, pero yo aguanté 15 minutos. Y ya sabéis que yo soy fan de las películas de corte adolescente, ¿vale? O sea que no me espantan estas cosas, o sea, yo me pongo hoy en día Dawson y lo disfruto, ¿vale? O sea, no es por el tema de que sea muy teen y tal, no, no, es que era cutre, o sea, yo lo vi muy cutre, pero bueno, ya me diréis qué os ha parecido, si lo habéis visto. Perdonadme porque he tenido que hacer un pequeño parón. Tengo la nariz rojísima. De verdad, lo siento, ¿eh? Yo es que me estaba sangrando la nariz. Madre mía, estoy fatal. Vamos ahora con algo que de verdad sí es bueno. O sea, esto de verdad os lo recomiendo que lo veáis. A nosotros nos ha fascinado, encantado. También estábamos ahí con muchas ganas de ver el siguiente capítulo. Lo que pasa es que esta nos la hemos dosificado y a veces Gabri y yo escogemos series que sean, sobre todo cuando encontramos alguna que tiene capítulos más cortos, que duren pues eso, 30, 40 minutos como mucho, para verlas al mediodía mientras comemos. Así aprovechamos. Que a veces me decís, ¿cómo conseguís ver tantas cosas? Pues a veces mientras comemos nos buscamos alguna serie que nos encaje en el horario y poder ver algo también al mediodía. Entonces, la serie de la que os estoy hablando es Baby Reindeer, o traducido al español, como la han traducido aquí, Mi Reino de Peluche. La tenéis en Netflix y es una auténtica obra maestra. O sea, me ha parecido un 10 de inicio a fin. De hecho, el final no me lo esperaba absolutamente. El final nos dejó a Gabriel y a mí en plan... así en plan... porque realmente crees que va a acabar de una manera y luego, sobre todo, cuando estuve leyendo sobre el tema y tal, pensé, hostia, pues le han dado un final muy adecuado, ¿no? Y bueno, básicamente es una serie que va sobre un hombre, ¿vale? Que es humorista, o por lo menos intenta serlo, es escocés, y bueno, pues está intentando despuntar haciendo monólogos, su número humorístico, ¿vale? Pero no tiene suerte, ¿vale? No le van bien las cosas, acaba trabajando en un pub, y un día que está ahí trabajando en el pub, pues entra una señora y una mujer, y se sienta, entonces se sienta delante de él, él como que ve que no está como muy bien, que está pasando un mal momento, la mujer le pide tomar algo, luego se da cuenta de que no tiene dinero, entonces él la invita a un té, y a partir de que la invita a ese té, la mujer se obsesiona con él y empieza a ir cada día al pub y se queda durante todo su turno, o sea, todo el rato se queda ahí y no se va, no se va. Entonces de repente empieza también a recibir correos electrónicos de ella, le empieza a acosar, ¿vale? Básicamente es una acosadora y no se la quita de encima. ¿Qué sucede? ¿Y cuál es la parte súper interesante de esta serie? Tú dirías, vale, pues esta persona ve que tiene una acosadora, lo lógico sería que se vaya a la policía y la denuncie, pero no lo hace. ¿Y no lo hace por qué? Pues porque él tiene una serie de traumas que no os voy a explicar, porque creo que es más interesante que os sorprendan a lo largo de la serie, pero él es una persona que tiene muchísimos traumas, muchísima inseguridad, entonces necesita como... él como que es consciente de que le están acosando, pero por otra parte ese acoso lo recibe como una muestra de cariño y de atención que tanto necesita. O sea, se siente tan solo y se siente tan fracasado que el hecho de que esta mujer esté tan obsesionada con él y que le haga tantas atenciones, él al final lo acaba recibiendo por un lado más positivo. Evidentemente todo
se empieza a liar y se convierte en algo hasta incluso peligroso, y ahí es cuando él se encuentra en esa encrucijada, ¿no? De decir, ¿para dónde tiro? ¿Me la saco de encima? ¿La denuncio? ¿No la denuncio? Y la verdad es que la historia es alucinante. Además, deciros como dato de interés, quizás ya lo habéis leído en medios y tal, pero por si no lo sabíais, el protagonista de la serie es el actor real, o sea, es la persona de verdad a la que le pasó esto. Es ese humorista escocés al que le pasó esto. O sea, es él en primera persona actuando su propia historia. Entonces me pareció increíble. Yo esto lo descubrí a mitad de ver la serie y cuando se lo dije a Gabri flipamos los dos, porque es una historia bastante dura en la cual te pones en la posición de él, de tener que revivir todos esos traumas, todo lo que le pasa. Hay algunas escenas bastante duras y dices, ostras, cuando te ha pasado eso en la vida real, tener que rememorarlo y dramatizarlo de esta manera es bastante heavy. Está muy conseguida esta serie, además es que es bonita, incluso, no sé cómo deciros, es una cosa muy diferente a todo lo que habíamos visto hasta ahora, y creo que ha sido como un soplo de aire fresco, que últimamente en Netflix no habíamos visto nada que nos sorprendiese tanto, así que os la recomiendo muchísimo, vale mucho la pena, o sea, está genial. Así que si no os había llamado la atención, o os había parecido un poco raro el argumento y tal, ponérosla porque, de verdad, de excelente. Entonces, siguiendo ahora con otra serie que os voy a contar. O sea, yo realmente, no sé si os acordáis cuando en 2020, cuando yo empecé a ver Outlander, que lo veía mientras hacía ejercicio. A mí me gusta mucho siempre tener alguna serie que yo pueda ver mientras estoy, pues eso, en la cinta de correr. A ver, espero que no se me haya quedado nada por aquí sin grabar, porque se me ha vuelto a apagar la cámara. Me da una rabia cuando me hace esto, porque si no me doy cuenta, lo mismo he perdido trozos de vídeo, y esto me ha pasado ya 2 veces el último mes y de verdad que es que me pone de los nervios. Pero bueno, os estaba contando lo de Baby Reindeer, espero que se haya grabado completo. Entonces, siguiendo ahora con otra serie. A mí me sucede una cosa, y es que me gusta tener siempre alguna serie que principalmente vea yo, para pues cuando, por ejemplo, ahora me voy a ir esta semana al Camino de Santiago, pues por ejemplo, yo qué sé, si mis amigas se duermen de repente en el tren y yo no soy una persona que se suele dormir en este tipo de trayectos, por ejemplo, en el viaje a Escocia, Gabri se durmió todos los trayectos, o sea, yo no duermo en los aviones, incluso en vuelos de 12 horas a Estados Unidos no me duermo, os lo juro, o sea, no sé por qué, pero no soy una persona de dormir en los transportes. Luego, por ejemplo, cuando hago ejercicio, la cinta de correr o lo que sea, pues me gusta tener o bien un podcast o bien una serie que escucho, vea yo sola, para que no tenga que estar preocupándome de lo tengo que ver con Gabriel y tal, sino que sea mi serie. Entonces hacía mucho tiempo que no encontraba una serie para mí, para estos menesteres, y mi amiga Tamara llevaba tiempo recomendándome Crónicas Vampíricas o Vampire Diaries, y no me animaba. No sé por qué me daba la sensación de que le iba a coger manía, porque yo soy muy fan de Buffy Cazavampiros, y yo decía, esto no me va a gustar, no sé qué, pero luego de repente vi que es que esta serie estaba creada por Kevin Williamson, y dije, bueno, estamos hablando ya, esto ya son palabras mayores, porque Kevin Williamson, para los que no lo sepáis, es el creador también de Dawson Crece o Dawson's Creek. Luego hizo películas como Teaching Mrs. Tingle, que yo soy muy fan de esa película, y de Dawson también soy muy fan. Entonces dije, bueno, Anaís, dale una oportunidad porque necesitas una serie y esta puede ser que te vaya a gustar. Kevin Williamson, además, que no sé si lo sabíais, también estuvo detrás, creo que de las entregas 1, 2, 3 y 4 de Scream, también la película de Faculty. No sé, yo de principios de los 2000 vi un montón de cosas de él y la verdad es que me gustaron todas. Entonces, bueno, pues yo necesitaba una serie de este tipo, una serie pues eso, de capítulos de unos 40 minutos para poder hacer pues eso, mis caminatas en la cinta de correr, para ver en momentos que estoy así sola.
Y esta me venía genial porque además son 8 temporadas, con lo cual cada temporada de 22 capítulos, menos la última que son 16, con lo cual me va a durar cierto tiempo, aunque debo deciros que casi me he pimplado ya toda la primera, porque me he enganchado muy fuerte. Así que dije, venga, pues me la voy a poner, porque el otro día estaba yo ahí sola un rato y dije, va, me voy a poner el primer episodio. Dije, vale, pues me ha gustado, porque a mí el tema vampiros me gusta. Yo soy fan de las novelas de Anne Rice, me gustó mucho Entrevista con el vampiro, luego me hice muy fan de Buffy y todo esto, y digo, bueno, tema vampiros a mí me mola y está bastante bien. Sí que es cierto que se nota un poco el paso de los años, porque son un poco más antiguas, como de 2009, pero tampoco ha envejecido tan mal. Los actores a simple vista no me llamaban mucho la atención, menos Ian, que lo tenía ahí, porque lo había visto en Lost y tal, pero la verdad es que vi un par o tres de capítulos y ya me enganché fuerte. Y debo deciros que el sábado creo que fue, Gabri se quedó dormido y me dijo, ah, ponte los vampiros que me estoy quedando frita. Me lo puse y me quedé hasta las 6 de la mañana despierta porque no podía parar de ver la serie. De hecho, paré porque dije, bueno, hay que irse a dormir, luego me quedé frita. Y además es que digo, como me la pimple así de rápido, no me va a servir para lo que yo quería, que es para que me dure para hacer este tipo de cosas. Mi visión era que me durase todo el verano, no sé si va a suceder, pero debo deciros que me ha gustado mucho. Ahora os he contado aquí un rollo larguísimo y no os he hablado de la serie en sí. La tenéis en HBO, también creo que está en Prime, pero no están todas las temporadas. En HBO están todas y pues básicamente va sobre vampiros, pero más específicamente va sobre una adolescente, la historia se centra en ella. Y esta chica pues pierde a sus padres en un accidente de coche. Ella va en el coche cuando sucede el accidente y es la única que se salva, así que ella y su hermano se quedan huérfanos y se van a vivir con su tía, ¿vale? O su tía va a vivir con ellos realmente. Entonces viven en un pueblo que se llama Mystic Falls y ahí empiezan a saber que pasan cosas un poco raras. Entonces ella empieza a salir con un chico que obviamente es el vampiro, y más tarde pues se acaba descubriendo y tal. Y bueno, pues deciros que es algo muy parecido, realmente a Buffy. La parte un poco más diferente es que ella realmente no es cazadora de vampiros, es simplemente una adolescente, pero si os gusta el rollo de Buffy os va a gustar esta, porque también pues de repente una de las amigas se dedica a la brujería. Bueno, está todo pues basado en la historia de ese pequeño pueblo y tal. Entonces viene a ser un poco eso. Es que no os puedo desgranar mucho más porque si os empiezo a contar cosas, la verdad es que la serie es un poco culebrón, y si os empiezo a contar cosas pues os voy a desvelar demasiado. Pero lo que sí que os puedo decir es que hay un triángulo amoroso entre esta chica y los dos hermanos vampiros, que yo os digo que ahora mismo voy por el capítulo 18 de la primera temporada, que como os digo tienen 22 episodios cada temporada, y se lo estaba diciendo a Gabri. Gabri no está viendo la serie, pero a ratos, cuando se despierta, si me la pongo yo mientras él duerme, o mientras alguno de los dos está ocupado y yo qué sé, pues yo me pilla a lo mejor 10 minutos viéndola, yo le voy contando, porque digo así, si luego en algún momento la estoy viendo y está él al lado, pues para que se entere. Básicamente yo se lo dije a Gabri, digo, ahora mismo soy del team hermano bueno, pero voy a tardar muy poco en hacerme Team Damon. O sea, tú cuando empieza la serie, obviamente de la manera en que te presentan a los dos hermanos, dices, vale, soy Team Stefan. Pero es que a mí se me estaba haciendo un rollo, digo, este chico para ser vampiro es un poco aburrido, y los estándares que yo tengo de vampiros pues son Lestat, son Ángel en Buffy. Entonces, a ver, se me estaba quedando Stefan un poco descafeinado. Digo, voy a acabar siendo Team Damon, porque además es que el hermano, que es como el malo realmente, aunque yo creo que el trasfondo que tiene es bueno,
Es muy gracioso porque tiene un punto como cómico. Es de esos malos que no te puede caer mal porque es gracioso. Entonces a mí no me pudo caer mal. Y sí, en el capítulo 18 yo ya me había hecho Team Damon total. Así que si sois fans de Crónicas Vampíricas, dejadme comentarios por abajo porque yo me he hecho muy fan, la verdad. Me ha gustado mucho. Entonces estoy bastante enganchada. Ya os diré cómo va avanzando. Pero bueno. Siguiendo con otra cosa que también vimos en HBO, nos pusimos el primer episodio, que creo que hasta ahora solo hay uno, de El caso Sancho. Resulta que en HBO van a hacer una serie documental que sigue el caso ¿cómo se llama el hijo? ¿Es el hijo? ¿Cómo se llama? ¿Dani Sancho? Correcto, sí. Se llama Dani Sancho, el padre es el actor Rodolfo Sancho, que por cierto es un actor que a mí me caía bastante bien y creo que es buen actor y tal, y después de ver este documental me he quedado en plan... ¿Cómo están las cabezas? O sea, de verdad que la imagen que me ha quedado de él es toda la contraria a la que yo tenía previamente, pero bueno, por poneros un poco en antecedentes, aunque yo creo que todos estamos enterados de este caso, Dani Sancho, el hijo de Rodolfo Sancho, supuesto chef, porque luego yo he ido leyendo cosas por ahí y parece ser que no es como lo pintaban en los medios, pero bueno. Resulta que el hijo, pues ya sabéis que se fue a Tailandia y tenía como un amante o una pareja que era un cirujano plástico colombiano, si no me equivoco, bastante más mayor que él, al cual parece ser que le estaba sacando el dinero. O sea, básicamente parece ser que estaba con él por dinero, que son cosas que yo pues no entiendo muy bien, porque esta familia la verdad es que son de pasta, pero pues no sé. El propio padre en el documental decía, el dinero, tienes mucho dinero, pero quieres más. Yo de verdad que es que me quedé, perdonad porque estoy contándolo muy desordenado, pero es que me vienen a la mente cosas que dijo este hombre en el documental y no doy crédito, pero bueno. Voy a intentar pasar muy por encima de los hechos porque si no me van a bloquear el vídeo en YouTube por determinadas palabras. Este chico, pues bueno, estaba ahí en Tailandia con este hombre y pues acabó con su vida y luego pues con su cuerpo también en varios trozos que esparció por diferentes sitios. Entonces le pillaron básicamente porque creo que él no era consciente de que Tailandia es un país que está lleno de cámaras, o sea, realmente hay cámaras en cada esquina y le fueron grabando perfectamente cómo iba haciendo cada cosa, ¿vale? Entonces ahora está siendo juzgado que por lo que he estado leyendo en medios, lo mejor que le podría pasar es cadena perpetua, porque lo otro es tal cual. Así que, bueno, pues veremos cómo avanza el caso. Deciros que personalmente me parece fatal el blanqueamiento que están haciendo de esta persona en los medios españoles. O sea, yo no entiendo. O sea, el hecho de que sea español no debería justificar que los medios de comunicación prácticamente le pinten como una víctima. O sea, es que yo alucino, me pongo en la piel de la familia de la víctima real, que es la víctima real, y fliparía de ver lo que se ha llegado a decir en medios españoles defendiendo a este tío, que no olvidemos que ha hecho lo que ha hecho. O sea, es que alucino en pepinillos. Pero bueno, el padre básicamente creo que ha aceptado hacer este documental para pagar la defensa del hijo, que no le va a salir barata, porque no tiene ningún sentido. O sea, es un documental que a mí me da la sensación de que le deja fatal. O sea, yo ya os digo que a mí Rodolfo Sancho, sin ser yo una gran fan de él, pues yo tenía otra imagen. Sin ser yo una gran fan de esta persona, pues yo tenía una imagen positiva de él. Lo que yo había visto de él como actor me había gustado, lo que conocía yo de él como persona también me había parecido bien, y ahora le tengo por prácticamente, o sea, a mí me dio una sensación de psicopatía, o sea, de verdad, o sea, yo me quedé anonadada, o sea, no daba crédito a lo que estaba diciendo, o sea, básicamente este documental es una entrevista con Rodolfo Sancho en su casa, que además yo no sé el por qué muestran tan
donde vive, ¿vale? O sea, lo entenderéis cuando lo veáis, si no lo habéis visto, y si lo habéis visto, decidme si no os dio esa sensación. O sea, el mostrar la casa, el lugar donde está emplazada la casa, a mí me daba la sensación de querer mostrarte que tiene dinero, o sea, que realmente es una persona pudiente, que tiene un pedazo de casoplón en un sitio que yo alucino que se pueda construir ahí. Eso ya tema aparte, es algo que le comenté a Gabri, digo, esto no será un sitio protegido, digo, porque daba esa sensación. Un sitio espectacular. Entonces no entiendo muy bien qué aportaba esas imágenes aéreas de ese pedazo de paraíso donde vive. No lo entendí muy bien, más allá de dar una imagen, pues eso, de que hay pasta. Entonces luego la entrevista es él hablando todo el rato, apenas... realmente se nota que quería hablar porque apenas prácticamente el periodista puede decir gran cosa. Y la actitud que tiene él durante toda la entrevista es altiva, soberbia, de un narcisismo también que yo me quedé a cuadros. Luego hay unas contradicciones brutales y me dio mucha rabia que no le hicieron una pregunta que para mí es vital, y es que le preguntaron muchas cosas a las cuales él respondió lo que le dio la gana. Y ya os digo, desde una posición de, pues eso, de te miro por encima, pero no le hicieron la pregunta más interesante, que para mí es ¿qué respondes al hecho de que tu hijo, porque la defensa se basa en que esto fue, que no fue premeditado, que fue en defensa propia, pero el día antes él estaba comprando todas las herramientas y está grabado, o sea, está grabado yendo a una ferretería a comprar todo lo que necesitaba para realizar lo que realizó posteriormente. Entonces, me dio mucha rabia que no le hiciesen esa pregunta. Luego, momentos en los cuales él como que justificaba los actos de su hijo, diciendo que es que, bueno, es un chico joven, la edad, no sé qué. 30 años. 30 años. Yo no le justifico... O sea, yo estas acciones no las justificaría nunca, ya, así de entrada. Ni con 20, ni con 15, ni con tal. Pero bueno, si a tu hijo se le va la olla con 15 y tal, pues puedes entrar a debatir el tema de la edad o cosas así, ¿vale? Que yo sigo pensando que no está justificado, pero igualmente, con 30 años, 30 tacos, tío, o sea, era un despropósito todo. Así que no sé si habéis visto esta entrevista. Nosotros nos quedamos a cuadros. Parece ser que el resto de capítulos, que habrá también otros capítulos entrevistando a la familia de la verdadera víctima y pues haciendo un seguimiento, entiendo que del juicio, los van a estrenar cuando ya termine el juicio. Ahora mismo está en marcha el juicio en Tailandia y no pinta muy bien. La verdad es que no pinta muy bien para este tío. Ni creo que deba pintar, porque es que más allá de que estemos de acuerdo con la legislación tailandesa y cómo hacen las cosas allí, o cómo son las cárceles allí, los hechos son los hechos y yo no sé, no contemplo... O sea, es que ellos pedían, pues eso, que le trasladen a España y que ya está, ¿sabes? O sea, que es una víctima. No. O sea, no. No sé cuál es vuestra opinión, si pensáis completamente diferente, pero yo no sé. Me parece que es muy triste porque incluso veo a gente que está haciendo campaña, evidentemente, para que se le dé justicia a Edwin, porque es que Edwin es la verdadera víctima. Entonces, bueno, en fin, que ya me diréis si lo habéis visto, qué os ha parecido, si os ha dejado así como impactadas como a mí, porque yo me quedé a cuadros con Rodolfo Sancho. Pero bueno, siguiendo ahora con otro documental, que madre mía, esto es también tremendo. Vimos Silencio en Plató en HBO, lo tenéis también, que es una serie documental que creo que son 5 episodios, si no recuerdo mal, de unos 40 minutos cada capítulo, que nos cuenta toda la historia de abusos, maltrato que sufrían los niños actores de las series y programas de Nickelodeon. Esto a mí me ha dejado bastante tocada porque yo hay series y programas de Nickelodeon que seguía, y ver ahora y descubrir ahora que muchos de esos críos pues pasaron por todo eso es muy heavy.
Principalmente la historia gira un poco en torno a la figura de Dan Snyder, que es el productor y guionista de muchas series que probablemente conoceréis. Para que os hagáis una idea, algunas de sus series eran iCarly, Zoey 101, Drake and Josh, ¿vale? El show de Amanda, ¿vale? Son series bastante míticas y conocidas de Nickelodeon. Y bueno, el primero de los casos más así que yo creo que si seguís este tipo de noticias habréis escuchado es el de Amanda Bynes, porque esta chica ha acabado fatal. Es una chica que empezó muy joven en Nickelodeon y a día de hoy pues la pobre la ves y da bastante pena, o sea, ha acabado muy tocada. A ver, perdonadme porque estoy hoy muy dispersa, ¿eh? Se nota que no estoy muy fina. Estoy muy dispersa, mis disculpas. El de Amanda, ¿vale? Es un caso que yo conocía de medios y tal, pero quizás no es el que más me interesaba porque yo no había visto. Yo no la seguía a Amanda Bynes y yo no había visto ni el show de Amanda ni nada de todo eso. Pero yo sí que seguí en su día la serie de Zoey 101. La serie de Zoey 101 está protagonizada por la hermana de Britney Spears, Jamie Lynn Spears. Entonces, no sé si os acordáis que la serie tuvo que acabarse y cancelarse porque Jamie Lynn se quedó embarazada siendo adolescente. Con 15 años creo que fue que se quedó embarazada, 15, 16 años tenía y se quedó embarazada. Entonces, una de las historias que siempre ha rondado, una de las leyendas urbanas, las que siempre ha circulado respecto a este embarazo, es que el creador y productor de la serie y guionista, Dan Snyder, era el padre del bebé, ¿vale? Esto obviamente no está confirmado, es un rumor que siempre se ha dicho y tal. Hay gente que pues ha hecho comparativas de fotos que son un poco, dices, pues puede ser. Pero bueno, no voy a entrar yo a debatir esto. Quería ver si realmente tocaban este tema en el documental y tal. Ya os adelanto que no lo tocan. Si queréis verlo por este tema, no vais a descubrir gran cosa. Pero por otra parte, descubrimos algo que yo no tenía ni idea y me quedé en shock total. Y es que uno de los actores de la serie Drake y Josh, esta serie yo creo que a lo mejor a algunos os puede sonar porque la dieron creo que en Clan o en TV1. Entonces, uno de los actores de esta serie, Drake Bell concretamente, es una de las víctimas. Pero es que es muy curioso porque a lo largo de todo el documental nos explican pues todos los casos de denuncias, casos de personas que, no solo niños, incluso las mujeres que trabajaban eran mujeres siempre, porque la verdad es que este hombre era como iba a por los críos y a por las mujeres. Pues mujeres que trabajaban pues desde guionistas hasta las que estaban en el departamento de vestuario, o sea, en general, ¿vale? Las que estaban ahí en los diferentes programas y series, pues te cuentan un poco pues cómo las maltrataban a ellas concretamente, cómo cobraban la mitad de lo que cobraban sus compañeros masculinos, cómo las obligaba a hacerle masajes, bueno, unas cosas muy chungas, ¿vale? No quiero decir mucho para que cuando lo veáis os interese. Pero bueno, todos los capítulos estaban como muy centrados en que él era pues el malo, de verdad, o sea, el que creaba ese ambiente chungo, laboral y muy tóxico y pues de abusos y tal. Pero de repente cuando sale la historia de Drake Bell defiende a Dan Snyder y nos presenta a otra persona que era de total confianza de Dan Snyder, que es el que sí abusó de él. O sea, los abusos que hubo contra Drake Bell son... O sea, de verdad que es tremenda la historia de este chico. Muy alucinante porque tú te pasas parte del documental creyendo que principalmente es Dan Snyder, pero luego se acaba descubriendo viendo que hay un montón de casos en Nickelodeon, que es que había casos así, que no miraban los antecedentes penales, que si que les acababan denunciando, les condenaban y les volvían a contratar, o sea, una red de ya sabéis qué, o sea, alucinante. O sea, este documental lo tenéis que ver porque, bueno,
os va a fastidiar series de vuestra infancia, ya os lo digo, porque yo ahora mismo justo habían puesto Zoey 101 en Pluto TV y he sido incapaz de verla después de ver esto. Porque para mí, o sea, yo después de enterarme de todo esto no puedo ver esos programas igual. O sea, me he quedado completamente traumatizada de ver todo lo que he visto en este documental. Imagínate, si como espectador te quedas traumatizado, ¿cómo tiene que ser vivirlo? Entonces el documental está muy bien porque la verdad es que te lo explica de una manera muy respetuosa, pero además cuenta con todos los testimonios en primera persona. Nickelodeon no ha querido decir nada, siempre ponían el mismo comunicado oficial de ellos, Dan Snyder tampoco, aunque sí que hizo algunas puntualizaciones, y lo único así un poco decepcionante quizás fue el último episodio, que ese sí que me pareció un poco más de relleno, aquello que dices voy a estirarlo un capítulo más porque ha tenido éxito el documental y tal, pero de verdad vale muchísimo la pena verlo. Sobre todo también... es que lo tenéis que ver, es que mejor no os digo nada porque si os digo algo más os lo voy a destapar y no os va a parecer tan interesante, pero ponéroslo porque de verdad, te quedas alucinado porque también analiza mucho, sobre todo a mí me impactó mucho diferentes escenas de las series que en su momento cuando las vi, siendo pues eso, adolescente o muy joven, pues no me parecían raras o extrañas, pero las ves ahora como adulta y madre y dices, ¿qué es esto? O sea, necesitáis ver este documental, de verdad, lo tenéis en HBO, se llama Silencio en Plató. Y ya por último os quería hablar también de un documental que busqué en Netflix porque me salió en TikTok como el extracto de una entrevista de un podcast y la historia parecía interesante porque había pasado en Girona, en una autopista en Girona, y era un accidente de camión del cual había salido gravemente herido un niño que iba acompañando a su padre camionero en ruta. Iban con un camión de mercancías peligrosas, concretamente llevaban gasoil, y pues tuvieron un accidente y al padre, si lo ves hoy en día, no dirías que le ha pasado nunca nada, pero al hijo se le quemó el 91% del cuerpo. Entonces ese podcast como que me impactó mucho y vi que había el documental y ponía que estaba en Netflix. Entonces lo fui a buscar, se lo comenté a Gabri y le dije, oye, ¿te apetece verlo? Nos lo pusimos. El documental se llama El Niño de Fuego. Yo os digo que lo he visto en Netflix, pero puede ser que lo tengáis en RTVE o incluso en Movistar, porque lo produjeron ellos, así que yo creo que puede ser que esté también en esas plataformas y si no puede ser que lo encontréis también en YouTube. Pero bueno, nos cuenta la historia de este niño que creo que fue con 8 años que tenía él el accidente. Lo que pasa es que el documental es como que te enseña como unos... es como que hace el seguimiento de la vida de este chico desde los 17 hasta los 18 años, van pasando como unos meses y te va mostrando un poco cómo es su vida, cómo lo que piensa él, cómo está viviendo todo eso, pasado ya el tiempo, pasados 10 años del accidente. Lo que a mí me ha fallado del documental, o sea, es un documental que como que empatizas mucho con la historia del chaval porque realmente es su vida, o sea, es 1 hora y media de ver cómo vive su vida, de sus relaciones familiares, sus relaciones con sus amigos, de sus metas, objetivos, sus pensamientos y tal, pero lo que me ha fallado del documental es que no te explica el accidente, no dice nada, o sea, sale un pequeño clip de las noticias de cuando retransmitieron ese accidente, porque fue bastante grave en las noticias del momento, pero él no te explica el accidente, la familia tampoco explica el accidente, nadie habla del accidente, con lo cual solo ves a una persona que tiene pues unas heridas y unos problemas de salud derivados de algo que no te han explicado. Entonces eso sí que me pareció un poco extraño porque, claro, yo sabía más del tema porque había visto ese fragmento del podcast, entonces a mí me pareció que no es, o sea, el documental está bien, pero no te deja claro todo eso. Entonces yo os diría que si os interesa la historia, que a mí me ha parecido interesante,
veáis primero el podcast, porque si lo buscáis en YouTube lo encontraréis fácil, ¿eh? Ponéis El Niño de Fuego podcast y os saldrá. Entonces en ese podcast, que dura también 1 hora, te explica perfectamente, y además es con vídeo, ¿eh? O sea que si no estáis acostumbrados a escuchar este tipo de entrevistas en Spotify o lo que sea, lo podéis ver con las imágenes y es más ameno. Este chico en el podcast explica claramente pues eso, el accidente, cómo fue la recuperación, cómo fueron las relaciones con sus padres, con su familia, cómo se sentía él, todo lo que le ha pasado, le ha dejado de pasar, todo lo que no te contaban en el documental lo podías ver ahí. Entonces yo os recomiendo más el podcast que el documental. Si luego el documental de Netflix lo queréis ver como añadido, como para decir cómo está ahora, pues también, ¿vale? Pero con el documental solo no te enteras exactamente y se hace un poco extraño verlo porque tú ves que a ese chico le ha pasado algo pero no estás entendiendo muy bien pues eso, todas las relaciones y tal y todo lo que ha pasado entre medio. Entonces se llama El Niño de Fuego, me ha parecido muy interesante, me alegró mucho buscando información ver que a día de hoy está muchísimo mejor, que incluso ahora este chico tiene pareja, está trabajando y tal, porque lo que veías en el documental te dejaba como muy preocupada de decir, ostras, a ver si sale adelante porque se le veía anímicamente muy mal. Entonces, bueno, la recomendación sería esa por mi parte, que veáis primero la entrevista y luego ya, si queréis ver el documental, pues también está bien verlo. Pero bueno, que hasta aquí los favoritos y decepciones. Me da la sensación de que este ha sido el peor favoritos y decepciones que he grabado en la vida. Estoy súper dispersa, me estoy quedando otra vez sin voz, estoy un poco para el arrastre, pero espero que aún así lo hayáis disfrutado. Y bueno, pues si me he dejado algo, que ahora estoy recordando que me he dejado 2 películas, ya os las comentaré en el próximo, que creo que este ha quedado bastante largo. Y pues sin más, que hasta aquí, que espero que os haya gustado y si así ha sido, ya sabéis que le podéis dar like. Ah, por cierto, antes de que se me olvide, una de vosotras me hizo mucha ilusión, ahora se me ha olvidado el nombre. ¿María Ángels? ¿Puede ser que te llamases? No me acuerdo, lo siento, discúlpame, pero que sepas que me hizo muchísima ilusión. Una de vosotras me saludó en las escaleras mecánicas del Primark y me dijo que sepas que yo soy de las que sí que le gustan los favoritos. Y yo, ¡ah! Una de mis chicas de los favoritos y te quería mandar saludos desde aquí, así que si lo estás viendo, disculpa si te he puesto otro nombre. Yo creo que era María Ángels, pero ahora no estoy segura. Muchas gracias por decírmelo porque me hizo mucha ilusión y pues eso, que si os ha gustado ya sabéis que le podéis dar like, que me ayuda un montón, lo podéis compartir si creéis que le puede interesar a alguien y no olvidéis suscribiros a mi canal por aquí abajo para no perderos ninguno de los contenidos. Os recuerdo que me podéis seguir también a través de mi cuenta de Instagram y de TikTok, que por aquí os las dejo y sin más, que acabáis de pasar un muy feliz día, un besito ¡mua! Y hasta la próxima, adiós.